Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Vida de Saturno. Mi nombre es Victoria y en este canal exploramos el mundo de las ciencias ocultas y las leyes que se esconden detrás de este entramado que llamamos realidad. Hoy vamos a introducirnos en el maravilloso mundo de la Cábala y vamos a hacer un recorrido bastante introductorio, rápido, por el Sefirot, que es un esquema y una estructura fundamental para poder luego entender un poco la arquitectura y las leyes del cosmos. Em, Seguramente habrán visto el Sefirot, habrán visto este símbolo en varios lados, es muy popular, es muy conocido. Tiene una apariencia muy misteriosa porque uno la ve y no puede comprender qué hay detrás de esto y por qué tanta gente trabaja con el Sefirot. Y hoy vamos a explorar justamente toda la sabiduría y el conocimiento que se esconde detrás de este símbolo milenario. Bueno, el Sefirot o el árbol de la vida cabalístico, que es este esquema que ven acá, proviene de la sabiduría de la Cábala. Si no saben lo que es la Cábala es la corriente mística del judaísmo y en lo personal es para mí una de las corrientes místicas más completas, más ricas, más complejas también, pero a mí es de mis favoritas, ya que la aproximación que tiene con el cosmos es bastante matemática y, y de cierta manera fría y laica, por así decirlo, si bien proviene del judaísmo, que ya puede tener como un cierto estigma porque viene de una religión monoteísta. Y bueno, yo considero que muchas personas a veces cuando nos hablan de religión sentimos como un cierto rechazo o una resistencia, porque a mí personalmente las religiones no me gustan, pero igualmente siempre tenemos que entender que las religiones portan un montón de sabiduría y que toda religión siempre tiene, ¿no?, carga con una corriente mística. Y eso es muy diferente a la corriente dogmática. Entonces, acá es importante trabajar el discernimiento, recolectar lo que te gusta y dejar aquello que no, aquello con lo que no resonás, y entendiendo que las cosas no son blanco o negro. Entonces uno puede ser apasionado de la cábala sin tener que considerarse judío. Lo mismo pasaría si uno se vuelve apasionado del gnosticismo, no precisamente tiene que volverse cristiano. Eso es algo muy bonito del mundo de las ciencias ocultas, que es que están de cierta manera conectadas con la religión, pero son más libres, ¿no? Y además, bueno, al menos para mí, trabajar con el ocultismo justamente es siempre un trabajo muy individualista, muy solitario. Entonces, no tiene esa cosa más sectaria, podríamos decir, de las religiones que buscan que participes en lo colectivo, que tenés que ser parte de una comunidad. Para mí, esta es mi visión, es mi creencia. Las ciencias ocultas te invitan a trabajar solo, por eso me gustan tanto. Porque armas tu propio templo, armas tu propio santuario, armas tu propia religión, tu propia verdad, tus propias creencias y puedes cambiarlas lo mucho que quieras. Y siempre partiendo de la magia del caos, en donde el lema es todo es verdad y nada es cierto, uno puede ir cambiando sus ídolos, sus deidades, sus creencias, ¿no? Entonces podemos agarrar un poquito de cábala, un poquito de hinduismo, un poquito de chamanismo, un poquito de budismo, un poquito de cristianismo, un poquito de lo que sea, un poquito de los nórdicos, un poquito de los griegos, de lo que sea, y construir tu propia, sí, tu propio templo, tu propia religión, tu propia gnosis, ¿sí? En tanto y en cuanto a vos te sirve. Así que hoy nos vamos a meter en cábala, que en lo personal a mí me encanta. A mí la verdad me gusta muchísimo todo lo que es el misticismo hebreo y el misticismo cabalístico. Es de mis favoritos porque lo considero súper completo, súper estructural y muy práctico, muy fácil de
comprender, ¿no? Para que podamos hacer magia desde la tierra y con los pies en la tierra. Así que hoy vamos a adentrarnos en esta figura, este símbolo tan potente y tan lleno de sabiduría que es el Sefirot, ¿sí? Bueno, ¿qué es el Sefirot o el árbol de la vida? Este dibujito que vemos acá es básicamente un esquema que nos enseña cómo unir la conciencia divina, ¿no? La conciencia del espíritu con la conciencia humana. Básicamente, esto es un mapa. Es un mapa. Para mí, la función que tiene el Sefirot es la de ser un mapa para orientarnos y para todo el tiempo como chequear qué está en desequilibrio y qué necesita estar en equilibrio. Este mapa nos muestra cómo la energía desciende desde lo más sutil, que es Keter, y cómo esta energía que ahora desde Malkut observamos como la manifestación, la materialización. Nosotros estamos en la manifestación de las cosas, ¿no? Que es el plano terrenal, pero el Sefirot nos demuestra cómo todo esto que vemos acá proviene de un proceso en el cual lo más sutil va descendiendo y va pasando por diferentes instancias hasta llegar al mundo de la materialización o Malkut, que es el mundo en el cual nos encontramos, donde nos hallamos, y el Sefirot básicamente nos revela todos los procesos necesarios previos a la manifestación. Entonces, sí es verdad que trabajar con el Sefirot está buenísimo para poder entender mejor cómo manifestar, pero nos vamos a correr de esa cosa de cómo manifestar, porque acá en este video yo no vengo a enseñar cómo manifestar, sino más que cómo manifestar, cómo estar en alineación entre cuerpo, alma y espíritu. Así que vamos a explorar qué significa o qué representa cada sefira, cada una de estas esferas, y cuál es el recorrido, ¿no?, que la energía hace hasta llegar a Malkut. Entonces vamos a hablar el lenguaje de niños, lo vamos a hacer muy fácil, ¿sí? Por ahí yo hoy no voy a hablar así de manera, bueno, nunca creo que hablo de manera tan académica porque no me sale, pero quiero hacerlo bien fácil para que lo puedan incorporar en la vida, para que el árbol de la vida luego sea algo que está ahí, ¿no? Está cerca de nosotros y no se vuelva algo tan abstracto. Porque es verdad, hay muchísimos libros sobre Cábala, hay muchísimos libros que hablan del árbol de la vida. Y recomiendo mucho, mi favorito es La Cábala Mística de Dion Fortune, después lo voy a escribir acá. Ese me parece uno de los libros más fáciles y más completos para poder entender la cábala y aplicarlo a magia ceremonial y a trabajos de magia. Pero sí es verdad que es, no sé, como que a veces no se la explica bien o se vuelve como tan académica o tan llena de correspondencias, no sé, se le mete tanta cosa en cada sefira que lleva tiempo entender, ok, ¿qué es esto? Porque de verdad que puede ser muy complejo. Así que hoy voy a intentar hacerlo lo más fácil para que podamos ir de lo fácil a lo difícil, ¿no? En vez de lo difícil a lo fácil. Bueno, empecemos, ¿sí? Acá tenemos al famoso árbol de la vida o sefirot cabalístico, que antes de empezar les quiero decir algo que para mí también es muy importante y ya lo vamos a ver en otro capítulo, que es que el sefirot no es solamente esto, el sefirot tiene un mundo subterráneo, que es el Qliphoth, que sería el árbol invertido, ¿sí? Que para mí representa las raíces del árbol, ¿no? Todo árbol tiene sus raíces. Y muchos ocultistas hacen también un trabajo con el Qliphoth, que es más desafiante, es más difícil y es solo para valientes. El Qliphoth es el mundo de la oscuridad, el mundo de las raíces, todo eso que no se ve y que, bueno, alberga cosas más densas, más oscuras, pero que muchas veces también termina afectando a nuestro mundo material. Porque imagínense, por eso vamos a hablar hoy como si esto fuera un mapa, que usted está, no sé,
aquí, ¿no? En Malkut. Usted está aquí. Entonces, si vos estás en Malkut, claro, estás conectado con todo ese arriba, pero también estás muy cerca de todo ese abajo. Estamos a medio camino. El planeta Tierra no es un planeta de hadas y ángeles. Obviamente está bueno anclar el cielo y la tierra, pero también tenemos que anclar raíces, ¿no? Un árbol no puede crecer si olvida sus raíces. Entonces, bueno, creo que es un trabajo más avanzado, pero trabajar con el Clifford también es importante y yo considero que quiero nombrarlo, quiero volverlo, como quiero visibilizarlo, porque al Clifford se lo discrimina mucho y siempre está ahí como en lo oculto y siempre están como, bueno, ya saben toda mi opinión sobre este trabajo con la oscuridad, que se lo considera como de gente dark y no sé. Y para mí, no, hay que normalizarlo. La luz viene con la sombra, siempre, ¿sí? Así que eso, está el Sefirot y está el Cliffot, que en un futuro hablaremos sobre el Cliffot, ¿sí? Hoy vamos a hablar del Sefirot, que es el más popular, el más aceptado por las personas. Bueno, nosotros nos encontramos en Malkut. Estamos en esta esfera, estamos en esta dimensión. ¿Qué nos enseña el árbol de la vida? Que vivimos en un universo que es multidimensional. Somos seres multidimensionales. Obviamente, desde el yo y desde nuestros 5 sentidos, creemos que estamos solamente acá, en el planeta Tierra, en aquello que llamamos realidad, que soy un cuerpo bajo un tiempo y un espacio y ya, ¿no? Y hay un cosmos. Sí, eso es la energía del cosmos vuelta materia, pero es una pequeña porción de todo lo que es el universo. ¿Por qué? Porque es solamente esa esfera. ¿Qué nos enseña Malkut? Que nosotros estamos ahí, pero que a la vez estamos conectados con 9 estados más, 9 dimensiones más, que nos permitieron llegar a esto que somos. Eso quiere decir que si nosotros estamos acá, en este espacio tridimensional, material, es porque a la vez hay todo un proceso que se mueve en otros planos, en otras dimensiones, que nos llevan a materializarlo. Es decir, que todo aquello que vemos pasó previamente por estas otras esferas. Entonces, ¿qué nos enseña a lo largo de la vida? Que el proceso de materialización es un proceso y que pasa por diferentes instancias, siendo como una especie de laboratorio alquímico, ¿no? En donde uno primero tira la chispa y esta chispa va mutando hasta volverse materia. Entonces, lo que me gusta del árbol de la vida es que nos demuestra cómo la fuerza y la forma, que es algo en esencia muy abstracto, va como transformándose, va mutando hasta llegar a algo sólido, concreto, que es la materia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros estamos ahora en Malkut, pero que siempre estamos conectados con todas las otras sefiras. Somos seres multidimensionales, somos seres que estamos conectados con la luz y también con la sombra, y el árbol de la vida nos enseña a estar comunicándonos con estas otras partes que son también nuestras. Por más que sean invisibles, son parte de nosotros. Nosotros tenemos también impacto sobre ellas, podemos administrarlas, podemos gestionarlas, podemos trabajar con ellas y co-crear esta realidad, ¿no? Podemos ser los reyes de Malkut, que Malkut significa el reino, porque al fin y al cabo nosotros somos tenemos esta chispa divina, somos creadores, somos co-creadores, ¿sí? Que no se olvide de eso, tampoco podemos controlar absolutamente todo, hay siempre una sabiduría que nos excede y que, bueno, siempre interviene, pero nosotros podemos co-crear. Y a través del árbol de la vida se nos puede hacer como más entendible un poco lo que está pasando y cómo gestionarlos, como si nos podemos volver a estos arquitectos, ¿sí? Entonces, el trabajo con el Sefirot es clave. Y ya vamos a ver cómo el Sefirot después se puede corresponder con un montón de otros sistemas.
con la astrología, con el tarot, con, no sé, la jerarquía de arcángeles, de ángeles, o sea, todo se puede plasmar, todo puede imprimirse dentro de este Sefirot, porque todo tiene esa estructura. El cosmos, por este principio de correspondencia, ¿no? Que todo se corresponde con todo, siempre es como un fractal, entonces todo siempre repite un poco la misma coreografía, la misma estructura, el mismo patrón, la misma jerarquía. Y conocerla solo nos permite, bueno, estar en contacto con esta estructura y poder modelarla, poder pulirla, poder formarla. Nos vuelve magos, ¿no?, de nuestra propia realidad. Bueno, podemos ver que la esfera o la cefira, que se le dice así, cefiras, a cada esfera se le tiene el nombre de cefira. La cefira que está en lo superior se llama Keter. Vamos a hablar de Keter y vamos a hacer como este jueguito así de como un poco infantil para que nos quede en la memoria. Bueno, Keter vendría a ser este estado absoluto, ¿no?, del cosmos, esa energía que aún no tiene forma, que aún no tiene límite, es como pura potencialidad de fenómenos, ¿no? El mundo del todo posible, el mundo de las posibilidades, aquello que aún no fue manifestado ni dirigido. Entonces, es ese lugar en donde radica absolutamente todo. Keter es energía en su estado más esencial, en su estado más primario, es la luz, ¿no? Y que proviene del Ein Sof Aur. En muchos esquemas del árbol de la vida podemos ver que arriba de Keter, que se llama, Keter significa la corona, porque es de donde todo desciende, dice Ein, luego dice Ein Sof y luego dice Ein Sof Aur, siendo Ein nada, Sof lo ilimitado y Ein Sof Aur la luz infinita, ¿sí? Entonces, ¿qué te representa esa energía que proviene de la luz infinita? Y que luego que es como un poco la materia prima, ¿no?, que necesitamos para dar forma. Entonces estamos en este laboratorio alquímico y agarramos, ¿no?, conectamos con Keter, que es la corona, es nuestra mente. Acá todo es posible, si vos crees que puede serlo. Entonces estamos ahí. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo para ver, por volverlo más tangible, ¿no? Para volverlo más visible a esto. Entonces, bueno, déjenme pensar, voy a cortar esto. Vamos a dar este ejemplo. Estoy en Keter, en el mundo de todas las posibilidades. Conecto con Keter. Y ahí, al conectar con Keter, cayó una idea. Y ahí, esa idea nos hizo pasar a Jochma, que es esta segunda sefira que nos habla de ese momento en que uno recibe un insight, ¿no?, una revelación, aparece como un relámpago, una chispa divina que me da una idea, pero es que es una idea todavía muy abstracta. Entonces imaginemos que desde Keter, que es este mundo de las infinitas posibilidades, yo conecto con la idea a través de Jochma de que me quiero hacer un viaje a Tailandia. Esa es la idea. Todavía no sé por qué, no sé lo que sí, no sé nada, pero aparece esta chispa, esta idea de que me quiero ir a Tailandia. Tenemos a Jochma, ¿no?, que es esta segunda sefira que nos habla de ese estado, esa instancia en donde mi mente, ¿no?, recibe una idea. Y conecto con esa idea. Y conecto con la posibilidad de eso, ¿no? Conecto con el potencial que tiene esa idea de volverse algo material. Y es ahí cuando pasamos a la tercera sefira, que es Binah. Que estas tres sefiras crean la primer tríada, ¿no? Y son las sefiras más abstractas, porque estamos en un lugar, nos encontramos en la parte más
sutil de la energía. No estamos muy lejos de lo material todavía. Todavía esto no se materializó, está todo muy en ese estado primario. Estamos trabajando con materia prima. Entonces, ¿qué te vendría a ser? La parte más abstracta. Luego pasamos a Jokma, que es como la energía más abstracta de lo masculino, es decir, esa idea, ese relámpago. Y luego pasamos a Binah, que es la energía más abstracta de lo femenino, que es la matriz que contiene y da forma, ¿sí? Y que le da una estructura, un límite. Pero todo esto desde un lugar súper abstracto, ¿no? Todavía no hemos desarrollado. Entonces, ¿qué sería Binah? Bueno, ok, me bajó la data de que me quiero ir a Tailandia, me voy a Binah y simplemente le doy un poco de forma, ¿no? Conecto con eso, desde un lugar más femenino, que es contenerlo y sentirlo. Todavía no hacer nada con eso, simplemente darle una estructura, darle una forma. De ahí nos vamos a ir a Gesed, ¿sí? El proceso del Sefirot, como el proceso que hace la energía, el descenso, tiene forma de relámpago, es así, tic, 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 tic. Entonces, estábamos en Keter, nos fuimos a Jojma, de ahí nos fuimos a Binah y ahora nos vamos a Gesed. Otra cosa que es importante, el árbol de la vida tiene 3 pilares. El pilar femenino, el pilar masculino y el pilar del medio, que es siempre el pilar del equilibrio, ¿no? El pilar femenino acá se llama el pilar de la severidad y el masculino el pilar de la compasión. Qué curioso, ¿no? Uno diría, pero ¿no sería el femenino el pilar de la compasión y el masculino el de la severidad? No, porque acá cuando se está hablando de energía femenina se habla de la energía que da forma y la energía masculina como la energía que da fuerza. Para la Cábala, lo masculino es fuerza y lo femenino es forma. Entonces, el pilar de lo femenino va a ser el pilar de la severidad porque va a ser el pilar de los límites, de la forma, de la estructura, ¿no? de lo que restringe para dar estructura. Mientras que el pilar de lo masculino va a ser el pilar de esa compasión y de esa expansión porque va a ser esa fuerza que si es por ella simplemente se expande, se expande, se expande sin fin. Entonces miren qué interesante cómo esta fuerza necesita de una forma para volverse materia y la forma necesita de una fuerza para justamente existir, ¿no? Son dos fuerzas, son dos pilares que se complementan y se necesitan mutuamente para poder dar estructura, ¿sí? Entonces pasamos de Binah a Gesed. Gesed se le llama, es la esfera de la misericordia. En este mundito estamos en pleno amor, porque acá es cuando empezamos a conectar con, ay, qué ganas de ir a Tailandia, todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo compartir, ¿no? Qué ganas, ese deseo que puede ser como, si antes yo lo había entendido y ahora le di forma, ¿no? Lo procesé, lo gesté, ahora tengo como esa pulsión de querer ya hacerlo, ¿no? De brindarlo, de compartirlo. La energía de Gesed nace desde ese deseo de compartir, ¿no? De la generosidad, porque si lo pensamos, la energía masculina, la fuerza masculina, es la fuerza de la generosidad, del dar, del compartir, del multiplicar, del construir, ¿no? Y ahora nos vamos a Geburah. Estamos yendo rápido, pero es que es necesario. Vamos a ir, o sea, a lo largo de la vida por capas, por capas, por capas. Pasamos a Geburah. Y Geburah es la esfera de la severidad y de la justicia, por así decirlo. Entonces, Geburah es necesaria porque Gesed vendría a ser esa energía como expansiva que si nadie le pone un freno igual también se desborda, ¿no? La expansión sin límite se desequilibra, ¿no? Necesitamos de algo que también diga, esto es hasta acá en su justa medida. Y ahí es cuando viene Geburah, que muchas veces puede venir desde un límite que puede ser severo o un límite más amoroso, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero bueno, Geburah podría ser esa parte femenina también, intuitiva, que le dice a Gesed, ok, te querés ir a Tailandia, pero ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con esto? Lo tenés que hacer de esta manera, ¿no? Es como esa inteligencia que pone límites, que da forma, que
te baja un poco a la realidad, que te dice un poco lo que no es tan expansivo, que te muestra un poco, no sé, como las cosas buenas, las cosas malas, ¿no? Eso es Gebura. Y obvio que esto lo podemos aplicar en cualquier situación de la vida, ¿no? O sea, está buenísimo ese deseo de expansión, pero siempre también tenemos que ponerle un límite a las cosas para que todo esté equilibrado. Y cuando estamos en Geburah, nos vamos a Tiferet. Tiferet es la esfera que todos amamos porque es el corazón. Se le llama la esfera de la armonía, la esfera de la belleza. Tiferet significa belleza. Y qué lindo, ¿no? Que este grado, que esta instancia sea belleza, que no es una belleza superficial, es la belleza de haber sentido que estoy en equilibrio con todas estas diferentes fuerzas y formas. En Tiferet de hecho está conectado con todas las sefiras, ¿no? Integra todas las sefiras y va al medio, que es el equilibrio, es la neutralidad. Entonces cuando yo estoy en Tiferet es cuando ya he comprendido diferentes aspectos, ¿no? De mi psique, he integrado diferentes instancias, ya pasé de Jochma a Binah, a Gesed, a Geburah, y ahora estoy en Tiferet y ahí puedo decir como, wow, sí, esto tiene un propósito, esto me gusta, esto me hace sentir conectado, conectado con lo divino, conectado con la vida, con lo bello, esto me da un sentido. Cuando uno está encarnando a Tiferet, siente que todo tiene como un orden, un sentido, un propósito. Y Tiferet suele aparecer en estados muy de silencio o en estados de alineación, en estados de equilibrio, ¿no? Cuando uno está en coherencia, porque si uno observa, esta sefira está en el centro de todo, ¿no? Está abajo de Keter, o sea que es también como una reverberación de Keter, pero ya con más forma, y luego va a seguirle Yesod, y luego va a llegar a Malkut. Entonces el estado de Tiferet es como ese medio camino entre lo más divino y lo más humano. Es el lugar de la unión de los opuestos. Por eso se le llama belleza, porque ahí todo está integrado y todo está en equilibrio. ¿Y cómo se llega a Tiferet? Desde el corazón. Tiferet es el corazón. Entonces, cuando nosotros también unificamos todos estos diferentes aspectos de nuestra psique y llegamos a ese corazón, podemos actuar en coherencia y en alineación. Es re importante estar conectados con Tiferet, porque si uno no está conectado con esta sefira, y todo es un poquito como más desordenado, entonces las otras sefiras tampoco actúan de forma muy alineada, ¿no? Las cosas se vuelven un poco más incoherentes y por ende el resultado va a ser más caótico. Acuérdense que estamos en un laboratorio. Y la cosa es conseguir de esa materia prima la sustancia más elevada, ¿no? Como conseguir un elixir. Estamos intentando como generar un elixir, ¿no? En este laboratorio alquímico. Bueno, estamos en Tiferet y de ahí nos vamos a ir a Netzach. En Netzach el mundo es de las emociones, es del deseo, es de las pasiones. Cuando yo conecto con Netzach, luego de haber pasado por Tiferet, conecto con todo eso que ya apareció desde Jochma, que fue como esta chispa que apareció en mi cabeza, luego le di forma, lo pensé, luego lo expandí, luego lo limité, ¿no? Como que ya pasé por todas estas instancias y ahora me permito conectar con ese deseo, con esa emoción, con esa pasión, porque ya pasé por varias instancias, ya va teniendo más forma esta creación, ¿no? Esto que estoy ahí creando va teniendo cada vez más forma, más sentido, se está volviendo como cada vez más tangible y voy directamente al sentirlo, a la emocionalidad y a la pasión, al deseo que también me da fuerza para seguir llevándolo a la materia. Entonces, en Netzach, que Netzach se le llama victoria, ¿no? Está la pulsión del movimiento, ¿no? Para seguir dándole como forma al deseo, ¿no? A lo que quiero crear. Pero miren qué interesante cómo Netzach va a necesitar darle un poco de equilibrio a esta energía con Hod, que es esta sefira de aquí,
que es el mundo del intelecto, el mundo de la comunicación, de las ideas, de la racionalidad. Entonces, Netzach puede representar puro instinto, pura pasión, y Hod puede representar, de nuevo, ¿no? Estando en el pilar de la severidad, puede representar como esta parte más racional que da forma, que limita, que también racionaliza, ¿no? Que contiene un poco y que baja a tierra para que, bueno, la energía de Netzach no se vaya por las ramas. Y luego nos vamos a Yesod. Nunca sé cómo se pronuncia. Yesod. Yesod va a ser la antesala a la manifestación, ¿sí? Podemos pensar que todas las otras cosas, todas las otras esferas que estábamos conociendo recién, estaban ocurriendo, sí, a niveles más sutiles en nuestra psique, por así decirlo. Y Yesod es como que acumula, ¿no? Como que recibe todas estas esferas y las contiene en su matriz, que es la matriz del subconsciente. Yesod rige el subconsciente, rige los sueños, rige el plano de lo invisible, que es la antesala de la manifestación, porque el subconsciente también es como esa matriz que unifica todo para luego darle forma final. Entonces, bueno, ya podemos notar lo importante que es también el subconsciente, ¿no? Y Yesod es representado como por ese femenino más lunar que finalmente le va a dar forma a ese femenino más material. Miren qué interesante. Entonces es la antesala del resultado final que se encuentra en Malkut. Que Malkut representa el reino, representa esto. Todo lo que vemos en la realidad es Malkut. Pero ¿qué nos demuestra el árbol de la vida? Que previamente se pasa por 20.000 instancias. Entonces, uno está en Malkut, sí, pero también está en Hod, en Netzach, en Tiferet, en Binah, en Keter. Estamos todo el tiempo comunicándonos con estas sefiras. Entonces, ¿qué nos viene a enseñar el Sefirot? A que nos comuniquemos con ellas. Porque nos está diciendo, tienen acá un mapa increíble para que puedan dosificar la energía bien, para que puedan ser unos grandes alquimistas. Tienen acá esto, utilícenlo. Y obviamente hay que conocerlo. Lo que es también fascinante del árbol de la vida es que se puede corresponder con un montón de otros sistemas, por ejemplo la astrología o el tarot. La astrología también es una forma de entender los diferentes aspectos de la psique, ¿no? que tenemos dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, Júpiter es un planeta que se puede perfectamente corresponder con Kesed, ¿no? Este planeta de la expansión, del amor, de la misericordia. Y Neptuno perfectamente se puede corresponder con Keter, ¿no? Que es el planeta de la disolución de los límites y de lo divino y de la pura luz. La Luna perfectamente se puede corresponder con Yesod, que es el mundo de las emociones y del subconsciente, de los sueños, y así con los otros planetas. Entonces, cuando uno entiende este esquema, es como un esquema que se puede corresponder con 20.000 otros sistemas. Todo puede llevarse a la estructura del árbol de la vida. Todo, hasta si querés, tu propia empresa, tu propio negocio. Pero lo que me gusta también del árbol de la vida es que podés de verdad eh, darle forma a cualquier idea a través de esto. Si lo comprendés, es eso, como podés, yo qué sé, organizar un viaje desde el árbol de la vida, ¿no? Podemos llevarlo a cosas mucho más mundanas, o un proyecto, o sí, todas estas cosas que llevan tiempo y llevan organización. Pero lo más curioso es que estamos todo el tiempo creando cosas, sea consciente o sea inconscientemente, estamos todo el tiempo bajando desde el mundo de las posibilidades hacia el mundo de las probabilidades, para luego el mundo de la formación y por último el mundo de la materialización. Seas consciente o inconsciente, creas o no creas, eso estamos todo el tiempo conectando con estas dimensiones. Porque el cosmos es multidimensional
Y que nosotros ahora estemos viendo esto porque estamos en una dimensión no quiere decir que sea la única realidad. Es importante, ¿no? Para mí, más que importante, no sé si es importante, es liberador, es expansivo. Reconocer eso, reconocer que toda esa estructura está dentro tuyo y vos podés estar en contacto con ella. Ahora, ¿cómo trabajamos con el árbol de la vida? Se puede trabajar de un montón de maneras. Para mí la más prolija es haciendo trabajos de invocación simbólica. Es decir, como, bueno, quiero entender, porque nunca vas a comprender algo desde solamente el conocimiento. Ahora estoy hablando desde Hod, ¿no? Estamos en la sefira de Hod, que es la sefira del conocimiento, pero solo vas a llegar a comprender algo desde la experiencia. Y la experiencia es algo que solamente llega a vos desde adentro. Nadie te puede compartir una experiencia si vos no la estás viviendo. Por eso el trabajo del mago, el trabajo mágico, siempre te pide que experimentes. Es un trabajo experimental siempre y muy individual, porque solamente vos podés experimentarlo. Nadie puede hacer el trabajo por vos. Entonces, una manera muy bonita de introducirse en el árbol, más que leer libros, que igual es muy complementario y, repito, al menos mi forma de haber integrado poco a poco el árbol de la vida fue estudiándolo y estudiándolo y estudiándolo y sigo estudiándolo porque de verdad que, bueno, es muy simbólico. Los arquetipos siempre tienen ese carácter, ¿no? De que nunca se llega a un fin, son infinitos. Uno abre y siempre hay más capas para abrir. Pero creo que una muy buena forma de poder acercarse a ellos es diciendo, bueno, esta semana voy a trabajar con Yesod. Entonces, hacemos un ritual en el que invocamos a ese símbolo a través de las correspondencias que tiene ese símbolo. Entonces, bueno, ¿cuál es el color que se corresponde con Yesod? ¿Cuál es el símbolo astrológico que se corresponde con Yesod? ¿Cuál es la energía, si es femenina o es masculina, que se corresponde con Yesod? Bueno, todo eso, armamos un ritual en el que agrupamos todas estas correspondencias de símbolos que unifican lo que es Yesod, y ahí yo le voy a decir a Yesod que se me revele, que se me presente, que me transmita su energía, así yo la puedo comprender desde la experiencia. Y eso es algo que podemos hacer con cada sefira, para poder mejor entender, ok, cómo opera cada sefira y qué ingredientes tiene cada sefira, ¿sí? Porque es verdad que para mí el árbol de la vida nos queda corto con las palabras, hay que adentrarnos, ¿no? Hay que involucrarnos con hay que tener una conexión íntima. Y creo que eso es algo que igual nos piden todo, todos los sistemas místicos. Nos invitan a tener una conexión, una fusión muy íntima con ellos, porque la experiencia religiosa, por así decirlo, no viene nunca desde la razón, viene más que nada desde estados que son, sí, más irracionales, intuitivos, experimentales, corporales, sensitivos, ¿no? Eh, y no hay mejor manera que comunicándose directamente con ellos. Sería lo mismo el tarot. Uno puede estudiar el tarot, pero si vos no empezás a tirarte las cartas y a hablar con las cartas, nunca vas a entender cómo hablan las cartas. Entonces, siempre en el mundo de la magia y de las ciencias ocultas hay que trabajar con la teoría, pero también hay que trabajar con la práctica. Y para mí, desde mi visión, desde mi perspectiva, siempre hay que jugar, ¿no? Comprender que esto es un campo experimental y hablar, porque hay una comunicación con el cosmos y esta nos responde. Y así volverlo divertido, sin que se vuelva pesado o algo
como que viene desde un deber o que viene desde una regla o desde algo impuesto, porque si no va a haber una consecuencia, ¿sí? No es que si yo no conozco el árbol de la vida, uy, no, mi vida va a ser un caos, porque ya hay una sabiduría interna, o sea, este es mi avatar, pero después ya están mis cuerpos sutiles y mi yo superior que están administrando todo. Pero si mi avatar también de repente conoce todo este proceso, todos estos secretos ocultos, la vida simplemente, para mí se vuelve más divertida, ni siquiera te digo se vuelve mejor, más alineada, se vuelve más divertida. Porque reconoces que tenés un poco el mando, ¿no? Como que sos arquitecto de tu propia realidad. Y te da mucha soberanía y también te hace como amar más quién sos, ¿no? Como te hace amar más a tu avatar. Así que bueno, este es un pequeño video, intenté hacerlo corto, pero llegamos a casi los 40 minutos de El árbol de la vida. Primer acercamiento, falta mucho, pero voy a empezar a hablar del árbol de la vida ya desde como palabras sueltas, porque es la base de todo. De hecho, algo que es súper clave es que el tarot es la representación gráfica del árbol de la vida. O sea, los 72 arcanos del tarot no son más que el árbol de la vida hecho cartas. Entonces necesitamos entender al Sefirot para luego después trabajar correctamente con el tarot. Y lo mismo con la astrología. Si uno quiere trabajar con estos sistemas desde una aproximación cabalística también, ¿no? O sea, no es la única forma. Pero para mí, cuando uno le agrega toda esta sabiduría tanto al tarot como a la astrología, sí es verdad que se vuelven para mí muchísimo más completos. Así que bueno, espero, espero que se haya hecho un poquito más claro, espero haberlo explicado bien y ya hablaremos de más cosas que hay en el árbol de la vida, porque después están los 4 mundos, están los 3 pilares, están los caminos, hay un montón de cosas y como dije también está el clifot, o sea que tiene mucho, 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 ¿sí? Bueno, les mando un saludo muy grande a todos y nos veremos en otro capítulo.